parte del fútbol, pone frente a frente a General Díaz Olimpia en la mitad de la cancha. Blas Cáceres desplaza la pelota sobre la posición de Saracho. Saracho toca, Ocampo recibe, devolución para Saracho. Partido abierto que arrancan. Doldán presionado por Arias, habilita Saracho, corre Saracho, retrocede Fernando Cardoso, pelota para Blas. Ahora presión alta ensaya General Díaz sobre la salida de Olimpia. La pelota tocada para Fernández, Fernández va, Blas Cáceres que puntea, Saracho que está rechazando Rogerio. Todo vuelve a como estaba al arrancar el segundo tiempo, entonces el partido recobra en intensidad, en atracción y en muchos elementos favorables al espectáculo. En la última reclamaron a Vergara que estaba solo. Dio córner. Saracho, el árbitro del partido está dando un tiro de esquina. Sí, Morinho el que sale con la pelota. David Villalba para Ocampo. Ocampo juega bien para Rogerio. Rogerio la metió en profundidad. Ataca Saracho, fondo de cancha. Saracho metió el centro para Rogerio. Centro, Rogerio pide córner. Saracho hizo el servicio. Salida para General Díaz. Saracho recibe. Va la presión de Cardoso. Ahora Ocampo. Ocampo para Saracho. Saracho para Blas Cáceres. Tocada por Verdún. Le quedó a Fernando Cardoso. Retrocede Saracho. Tiene el control de Verdún y posteriormente también de Ocampo antes del remate al arco. Va Saracho y Saracho mete al área, va Verdún. El balón le queda a Aranda y Aranda toca en el fondo para que despeje Eduardo. Saracho pica Rogerio. Digo, pelota en la mitad de la cancha, la salida esa de Aranda. Descargando sobre la proyección de Eduardo Saracho. Arranca Saracho, mete Saracho y Mesa en el fondo para Villalba. Villalba se conecta ahora con Saracho. Saracho juega para Ibarrola. Ibarrola deja para Prieto, lo tiene cerca. El comentario de Julio Samaniego en una presentación de Tigo. La salida es de General Díaz. Saracho con el balón. Rogerio juega para Richard Prieto. Se acomoda Saracho, otro centro de Saracho. De él y de sus hermanos que juegan muy bien al fútbol también. El pase para Candia, otra vez Duarte, jugando arriba para Adrián Cornet. Conocía velocidad, un jugador que ya pesa a ser... De Fernández, ahora Duarte. Adelanta sobre la punta para Mauricio Bogado. El balón por línea final. El árbitro está 1-0 para el equipo de General Díaz. Viene el centro, arriba la pelota en el testazo defensivo. Oportuno, se cruzaba por allí el zaguero central. Eduardo Saracho, ahí lateral. 1-0 para el equipo de General Díaz. El testazo defensivo. Oportuno, se cruzaba por allí el zaguero central. Eduardo Saracho, ahí lateral. Que después del gol mencionamos, bastante tranquilo se lo puede observar. Para poder utilizar el espacio vacío, el centro que nadie puede conectar, pero esa parece ser la forma ideal para atacar por parte de General Díaz. Aldo Bobadilla, pero hoy aparece bien tirado por izquierda como en sus comienzos como volante. Comienzos como volante. Dicho sea de paso, el fin de semana va a tener una parada muy complicada porque va a volver aquí a Campo Grande, pero ya para enfrentar a Independiente, otro equipo que tampoco está encontrando lateral, el equipo aviador también, aunque... Sí, por supuesto. Viene el pase arriba, la pelota rebota. Será saque manual, pelota en ataque para el equipo de 1 de marzo. De Benítez. Lateral de salida para el equipo de General Díaz. Espacio y tiempo. Ibarrola para definir. Entró como un centro delantero de frente al arco. La pelota le quedó. Ahora Candia. Candia para Bogado. Está solo contra el mundo Bogado. Gana Saracho ese cabezazo ahí lateral de 1 de marzo. Que hasta la posesión del esférico. El defensor
Saracho. Rotela va a ser la primera modificación en General Díaz. Lateral que viene por el medio, maneja la pelota. Mostró en cuanto a la parte táctica del conjunto de 1 de marzo en el primer tiempo. Ahora luz. Ya sacó Benítez. Cornet arriba, Abogado que no puede. Para esta victoria de General Díaz, asistiendo en los 2 goles convertidos. Cargar al área. Viene lateral arriba en el fondo defendiendo Saracho con golpe de cabeza. Con esa pelota González, el toque al medio, la devolución que buena. Conexión allí, pero picó fuerte finalmente Cornet. Y en el último tramo le faltó.